Hola a todos, mi nombre es Oscar Rodríguez y les voy a explicar el uso de lo que es el framework Hibernate en la tecnología Java Enterprise Edition, específicamente para la asignatura de Taller de Sistemas 2 de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma de Chile. Bueno, para empezar, señalar que todo lo que tenga relación con lo que es la persistencia es principalmente asociado a cómo nosotros almacenamos y somos capaces de recuperar datos por medio de una aplicación web en este caso. Nosotros vamos a trabajar principalmente con una aplicación web. Ahora, esto también podría ser replicado a aplicaciones de escritorio y de otro tipo que se puedan desarrollar con la tecnología Java, digamos, que estamos trabajando con ella específicamente, y el uso, ¿no es cierto?, de este framework que es de tipo código abierto, Hibernate, y que principalmente lo que nos permite es trabajar de una manera transparente todo lo que es el tema de el mantenimiento de los datos, principalmente en un entorno orientado a objetos, siguiendo lo que es el ORM, ya Object Relationship Management, Mapping, es decir, todo lo que es mapeo relacional de objetos, ya, es decir, cómo nosotros podemos hacer, digamos, una representación de tablas en una base de datos a su correspondiente objeto Java. De tal manera que nosotros nos preocupamos trabajar principalmente con objetos Java y no trabajar principalmente con lo que es instrucciones SQL a nivel de la base de datos propiamente tal. Ya, entonces en ese sentido el framework nos ayuda bastante. De hecho, este framework principalmente se caracteriza por, al igual que otros, trabajar con archivos de configuración, principalmente para todo lo que es el tema netamente de comunicación. Ya, en este caso nos ahorra, digamos, o nos simplifica en el sentido que no tenemos que estar programando clases Java, por ejemplo, para obtener un conector JDBC, digamos, o de otro tipo, digamos, estableciendo todas las instrucciones a nivel de código, propiamente tal. Sino que más bien aquí lo que se trata es con archivos XML, ¿ya?, o del lenguaje extensivo de marca, trabajar todo lo que es, por ejemplo, la cadena de conexión con la base de datos, obtener, digamos, información sobre la base de datos que nosotros vamos a trabajar en la aplicación, sobre las tablas que van a ser correspondientemente mapeadas a objetos, etcétera. ¿Ya? También lo que es nombre de usuario y contraseña, y trabajar con distintos motores de base de datos. De hecho, unas características de Hibernate es que nos permite, digamos, trabajar con múltiples motores de base de datos. Es decir, podemos trabajar perfectamente con MySQL, con SQL Server, Oracle, PostgreSQL u otro motor de base de datos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, este framework ofrece una serie de ventajas propiamente tales como la posibilidad, por ejemplo, de realizar transacciones cada vez que se realiza una operación de actualización, por ejemplo, un insert, delete, update. Es necesario realizarlo como transacción, iniciarla y luego ratificarla con un commit. En caso que no sea válida, digamos, y necesario volver hacia atrás, un rollback. ¿Ya? En ese sentido también nos permite no tener que estar creando una conexión nueva cada vez que necesitamos trabajar con la aplicación, en el sentido que muchos usuarios puedan necesitar comunicarse con ella, ¿ya?, con la base de datos directamente. Entonces aquí no se crea una conexión nueva cada vez, sino que se puede trabajar, digamos, a nivel de pool de conexiones en la base de datos. Y eso puede ser configurado, digamos, dentro de lo que es el mismo framework Hibernate. El tema del mapping, que recién lo acabo de explicar, la correspondencia entre objeto y tabla o viceversa. En el sentido que nosotros nos trabajemos principalmente a nivel de código Java y no a nivel de instrucciones propiamente tal de base de datos. ¿Ya? En ese sentido también las consultas preparadas que ya vienen definidas, propiamente tales. De hecho existe acá un lenguaje que se llama el SQL, que también se puede ocupar para hacer las consultas a una base de datos, específicamente los select. ¿Ya? Un lenguaje que es bastante simple de entender y que también una de las ventajas que tiene es que nosotros estamos trabajando sobre el objeto y no sobre la tabla, propiamente tal. ¿Ya? Un caché en el sentido que nosotros trabajamos muchas de las instrucciones en memoria principal en una primera instancia y luego las confirmamos mediante lo que es el commit propiamente tal.
para que los cambios queden reflejados en la que es la base de datos. Antes de lo contrario solamente estarían en memoria principal y no se verían luego reflejados en el motor de base de datos. ¿Ya? Entonces nosotros estamos trabajando principalmente a lo que es la capa de integración, es decir, esta capa que se comunica directamente con lo que es un sistema de información empresarial que puede estar, ¿no es cierto?, reflejado acá a través de un sistema legado o un motor de base de datos, como en este caso, ¿cierto? Digamos un sistema gestor de base de datos relacional. Y aquí la idea es establecer lo que es la correspondencia objeto relacional, ¿ya? Y obviamente también tener lo que es objetos de acceso a datos, siguiendo el patrón de diseño DAO, principalmente para definir métodos que nos permitan realizar operaciones sobre la base de datos, ¿ya? Consultas, inserciones, actualizaciones, borrados de tupla, etc. ¿Ya? Aquí también se podríamos comunicarnos directamente con lo que es la capa de lógica del negocio, representada principalmente por medio de beans, propiamente tal, objetos de negocio. ¿Ya? O también podríamos comunicarnos directamente con la capa de presentación, es decir, con JSP, con, digamos, controlador de interfaz, el controlador de interfaz face servlet, digamos, o con beans propiamente tal que estén a nivel de la vista propiamente tal. ¿Ya? Entonces, principalmente lo que es el trabajo de Hibernate está asociado a lo que es archivos de configuración que nosotros tenemos que crear en una primera instancia dentro de lo que es un IDE, un entorno de desarrollo integrado. Por ejemplo, nosotros vamos a seguir acá el uso de NetBeans propiamente tal, pero también se podrían ocupar otro IDE como Eclipse para obtener el mismo resultado, ¿ya? Entonces esos archivos de configuración, que es lo primero que tenemos que hacer, nos permite principalmente establecer lo que se necesita inicialmente para comunicarnos con la base de datos, ¿ya? Y obtener información que nos va a permitir luego hacer este mapeo, digamos, o esta representación tabla por objeto, ¿ya? Posteriormente de ello va a ser necesario lo que son los archivos de correspondencia, es decir, saber primero la base de datos, qué tablas vamos a convertir, y las características que tienen, digamos, los campos de cada una de las tablas. Entonces eso también viene definido dentro de lo que son archivos de correspondencia que se van a generar acá, que nos van a entregar información sobre la base de datos. Y para que nosotros podamos trabajar solamente con pojos, es decir, objetos Java simple, ¿ya? Que es una de las características que nos entrega Hibernate, propiamente tal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer principalmente en una primera instancia, luego en los siguientes videos vamos a ir viendo paso a paso todo lo que se necesita, digamos, para establecer lo que son las configuraciones iniciales, crear los métodos dentro de lo que es el DAO propiamente tal, y también lo que es el caso, digamos, de los beans, y también de lo que es la parte de la presentación, digamos, con JSP, ¿ya? Entonces, dentro de eso nosotros necesitamos principalmente tener una configuración inicial para luego establecer una comunicación con la base de datos por medio de lo que se llama la factoría de sesiones o session factory, ¿ya? Que en el fondo nos da la facilidad de trabajar con sesiones. Entonces una de las características que tiene Hibernate es trabajar principalmente con sesiones cada vez que nosotros realizamos una operación sobre la base de datos, ¿ya? Entonces tenemos que crear este objeto de sesión. Y para ello, obviamente aquí nosotros vamos a luego definir todo lo que son las operaciones CRUD sobre la base de datos, ya digamos todo lo que es cambios y todo lo que es recuperación de información, ¿ya? Y aparte de eso, obviamente considerar acá que nosotros necesitamos confirmar esos cambios y en caso que deseemos desistir de ellos, para mantener la consistencia de la base de datos, para evitar que se produzcan errores que puedan afectar o alterar, digamos, lo que es la integridad, los rollbacks, ¿ya? Entonces se hace necesario establecer, digamos, este procedimiento definido por pasos que hay que ir respetando de tal manera de poder llevar de mejor manera lo que es la configuración. Ahora, obviamente esto podría ser replicable a cualquier proyecto. De hecho, es una de las ventajas que tienen los frameworks. Principalmente nos permiten evitar tener que partir de cero un proyecto cada vez. Entonces aquí por lo menos establecemos, digamos, un marco de trabajo
que en el fondo nos dé de un esqueleto, digamos, de una aplicación que nosotros luego tenemos que ir completando. Entonces, en ese sentido, muchos de los pasos que se siguen acá son replicables a cualquier tipo de aplicación que estemos desarrollando y que tenga una base de datos relacional. Entonces, dentro de esto, nosotros podemos ver algunas ventajas que nos entrega directamente lo que son los métodos que se definen dentro de Hibernate, como por ejemplo en el DAO, el tema de insertar, digamos, un objeto con los pasos que nosotros veíamos anteriormente en el otro slide, ¿ya? Configuración, sesión factory, sesión, operación sobre la base de datos, confirmarla y cerrar, ¿ya? Entonces esto es mucho más comprensible y más fácil de implementar, digamos, que tener que estar creando métodos, por ejemplo, para lo que es obtener la conexión, preparar propiamente tal una sentencia SQL, setear, digamos, los datos que necesitamos incluir dentro de lo que va a ser la tupla que se va a insertar, digamos, en la tabla de la base de datos, ejecutar la actualización y obviamente puede definir un método para desconectar, ¿ya? En ese sentido los métodos ya vienen implementados o programados, ¿no? Solamente nosotros lo hacemos referencia a ellos. Entonces es una ventaja. Entonces acá en cambio tenemos que estar creando cada uno de estos métodos, o gran parte de ellos por lo menos, ¿ya? Entonces en ese sentido los pasos que se siguen son bastante simples de entender y que los tenemos que ir viendo ya en un segundo video. No vamos a alcanzar a verlo ahora, pero la idea principalmente acá era introducir, digamos, el uso de lo que es este framework propiamente tal, ¿ya? Entonces los pasos que se siguen acá son, digamos, bastante sencillos, en el sentido que primero tenemos que partir por establecer configuraciones, principalmente para lo que es la comunicación con la base de datos, establecer lo que es el mapping, luego programar los métodos, digamos, y luego crear el tema de lo que es la presentación para el usuario, ¿ya? Entonces en ese sentido tenemos que ser bastante metódicos, ¿ya? Ahora bien, bueno, esto lo voy a ir mostrando más bien cuando estemos trabajando con NetBeans en un caso donde vayamos aplicando, digamos, todos estos métodos, ¿ya? Lo que principalmente hay que entender es que los principales componentes que tiene este framework propiamente tal son, por una parte, todo lo que es la configuración que se trabaja a nivel de XML, la clase Session Factory, que en el fondo nos permite crear lo que son las sesiones, trabajar con la sesión propiamente tal, y dentro de la sesión obviamente realizar transacciones cuando vamos a realizar cambios sobre la base de datos. Cuando queremos recuperar información tenemos principalmente dos clases, lo que es query y criteria, ¿ya? El caso de query trabaja con un lenguaje que se llama HQL, principalmente Hibernate Query Language, o lenguaje de consulta de Hibernate, que es propiamente un lenguaje que permite realizar consultas sobre una base de datos, pero principalmente entendiendo que estamos trabajando con objetos. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, hay un método que nosotros vamos a implementar después y que, por ejemplo, nos permite hacer una consulta de tipo serie característico sobre una tabla que se llama persona. Y fíjense que la simpleza de la sintaxis, en el sentido que aquí solamente se coloca from persona, pero aquí lo que estamos haciendo referencia no es a la tabla directamente, sino que es al pojo o la clase Java que se obtuvo luego de hacer, digamos, el mapping de la tabla persona a un objeto persona, ¿ya? Entonces en ese sentido acá la idea es digamos, obtener los resultados de esta consulta, guardarlo en una lista y luego devolver esa lista para hacer uso de ella, digamos, dentro de lo que es, por ejemplo, un bin o un JSP, digamos, o un archivo que en el fondo nos permita trabajar con lo que es la parte de presentación para el usuario, ¿ya? Entonces, HQL es un dialecto que está orientado a objetos principalmente, esa es la diferencia, ¿ya? Y la otra clase es criteria, que también eso nos permite trabajar, digamos, con consulta, pero siempre entendiendo que aquí estamos trabajando sobre clases, no sobre las tablas directamente, ¿ya? Eso es lo que tiene que quedar más o menos claro acá, ¿ya? Entonces, los siguientes videos vamos a ir explicando, digamos, los archivos que van a ser necesarios ir creando dentro de lo que es, por ejemplo, un proyecto en NetBeans,
específicamente para poder trabajar, digamos, con cada uno de los componentes que nos entrega Hibernate y también los que están relacionados a otras capas, propiamente tal. ¿Ya? Entonces, principalmente, como les señalaba, el motivo de este video, digamos, es presentar principalmente este tema. ¿Ya? Entonces, lo dejamos hasta acá por ahora.